la lectura del Estado de México, de Vicente Chicoalapa. Gracias, hermano Rodolfo, que eres de allá. Ya me sacaste de la duda. Sí creí que eras de Guatemala, pero no, tú eres del Estado de México, de San Vicente Chicoaloapan. Saludo allá a los hermanos del Estado de México. Él es del distrito 17, entonces. Hermano, pues bienvenidos. Vamos a comenzar ahora sí ya. La lectura bíblica es Primera de Corintios, los capítulos 11, 12, 13 y 14. Léanlos, hermanos. Está de veras, no va a perder el tiempo. Todo esto es Pablo haciendo un orden, poniendo en orden todas las cosas. Porque una de las cosas que tenemos nosotros como, de alguna manera como iglesia en el primer siglo, distrito 9. Rodolfo, todavía eres distrito 9. Entonces está cerca. Estás de este lado, en la zona metropolitana. Qué bueno, hermano. Pues bienvenido, hermano Rodolfo. Hermanos, estamos hablando del ministerio de la liturgia. Y en este caso, una de las cosas que hace Pablo es poner orden en la liturgia. Él va a hacer eso. Miren, hermanos, hay muchas cosas interesantes que yo me quisiera adelantar, pero vamos a ir a su tiempo, porque la verdad está muy bien la escuela. Si ustedes van a estudiar la escuela sabática, les recomiendo, les pido, les exhorto y les llamo la atención para que ustedes lean 1 de Corintios capítulo 11, 12, 13 y 14, que son la base de lo que vamos a estar estudiando aquí. El énfasis de la lección es formar ministerios locales para la liturgia. Que no se nos olvide porque ese es el énfasis. No vamos a hablar de doctrina, vamos a hablar de el énfasis que es la formación de ministerios locales para la liturgia. De eso vamos a hablar. No nos vamos a perder en el asunto de la doctrina porque el tema está, bueno, para dar mucho, pero no nos vamos a perder ahí. Dice el texto que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Colosenses 3:16. Ya vimos la semana pasada el asunto de la palabra. Ya vimos cómo la palabra predomina y la palabra es importante. Bueno, el conjunto de eso y lo que nos prepara para eso es la adoración. Y bueno, nosotros tenemos que entender que la palabra se predica no solo en el templo, sino se predica también fuera del templo. Bueno, la adoración no solo es en el templo, sino también fuera del templo. Pero vamos a ver unas características de eso. El objetivo dice que vamos a comprender, ¿sí? Vamos a comprender la importancia de los ministerios de la liturgia en la iglesia. ¿Sí? Ahí es que no se mueve aquí, perdón. Compartiendo. Sí, comprender la importancia de los ministerios de la liturgia en la iglesia, reconociendo las características, funciones y el impacto positivo que puede tener en la experiencia de adoración, para que la iglesia local pueda experimentarlos como expresión de su consagración a Dios. Bien, hermanos, este objetivo está muy claro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comprender la importancia de los ministerios de la liturgia en la iglesia. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo vamos a hacer reconociendo las características, funciones y el impacto positivo que pueda tener en la iglesia, o en la adoración, en la adoración. Esto vamos a reconocer, esas tres cosas, características, funciones e impacto que tiene en la iglesia. Ahora, ¿para qué lo vamos a hacer? Bueno, para que la iglesia local pueda implementarlos como expresión de su consagración a Dios. Eso es lo que vamos a hacer. Así que, hermanos, esto está interesantísimo. Va a estar muy bien. Eso es lo que vamos a ver. Eso es lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Así que, miren, vamos a hablar acerca de algo. Primero quiero hablar acerca de lo que es la liturgia. Miren, la palabra liturgia, ¿sí? Viene de un griego, de tres palabras, o bueno, de una palabra que se divide en tres partes. La palabra es lert o leos o laos, que viene de pueblo, es el pueblo, ¿sí? Teos, liturgia, leos, viene de ahí de teos, que es Dios, y ergon, obra y acción. Entonces esta palabra de liturgia, que está compuesta por estas tres cosas, nos llevan a entender que es una obra o una acción de nosotros hacia Dios, ¿sí? De nosotros el pueblo hacia Dios. Eso es lo que es la liturgia. Bueno, ahora, vemos nosotros que la iglesia, hermanos, la iglesia tiene que ver mucho con este asunto. ¿Por qué? Porque la iglesia adora.
¿Y adora en dónde? En el culto, ¿sí? Nosotros buscamos la comunión con Dios, esa que se hace en compañía de los hermanos. Es muy importante que la celebración que hacemos nosotros, hermanos, es esa parte que forma parte valiosa de nuestra iglesia, porque nosotros vamos a vivir experiencias religiosas cristianas muy hermosas. Cuando llegamos a la iglesia, hermano, lo que hacemos que es alabar al Señor. Y se le alaba no solo cantándole, hermano. También se le alaba leyendo su palabra, haciendo oración, incluso dando de nuestros diezmos, nuestras ofrendas. La parte de la liturgia tiene que ver con muchas cosas en el culto, pero también afuera de la vida de las personas. Todos hemos entendido, hermanos, todos hemos entendido que a diferencia de otras religiones, ¿sí? El culto cristiano es entendido como la vida misma, es parte de nosotros, ¿sí? Pablo lo expresa de esta manera. Por tanto, hermanos míos, les dice, les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable, porque este es el verdadero culto que debemos ofrecer. Ese está en Romanos 12:1, es la versión Dios habla hoy. Ahora, hermano, entonces nosotros vemos que es evidente que todos los discípulos de Cristo, los que hemos entendido esto, los que hemos comprendido esto, los que conocemos en la primera iglesia, ¿sí? La vida de la iglesia, la vida misma de la iglesia, es un culto permanente que se ofrece a Dios. Eso están haciendo allá, ahí, ¿sí? Nosotros podemos entender que la manera en como ellos expresan su cariño y su amor a Dios es en el culto, ¿sí? Ellos se colocan ellos a sí mismos como en el altar, como el sacrificio que es hecho para Dios, que le ofrecemos la vida a nuestro Dios mediante una entrega completa de adoración a Él. Así como en el Antiguo Testamento, porque la iglesia primitiva, la iglesia pristina, tenía ese todavía muy impregnado, los sacrificios y todo esto que estaba ahí. Bueno, como había mucho judío, hermanos, pues ellos entonces enseñan que esos sacrificios tenían que hacerse al Señor, pero no los corderos, sino uno mismo. Entonces esto significa, hermanos, esto, miren, lejos de significar que la iglesia, de alguna manera, se reunía para celebrar a Dios, más bien era el contrario, el gozo. No quiere decir que la iglesia no se reunía para celebrar a Dios, ¿sí? Sino que el gozo, la celebración en la reunión de los santos era la expresión que ellos daban, o la expresión que hacían juntos, todos en armonía. Y ahí lo dice Hechos 12, 42 al 47, léalo ustedes, y cómo todos estaban unánimes juntos, perseveraban en la palabra, en la comunión, en el partimiento del pan. Todo era vida comunitaria, hermanos. Y en esa vida, si no había vida comunitaria, no había iglesia, existía un vacío para las gentes. Que eso es, a fin de cuentas, yo creo que lo que tiene que suceder en la iglesia, hermanos. Que la gente tiene que ir al culto, o sea, no estar con los hermanos debería ser como quedarse secos toda la semana. Y eso es muy importante, hermanos. Hay muchísimos textos que leer, muchos, hermanos. Dedíquese a leer la palabra cuando esté leyendo esta escuela sabática, porque la verdad están muy bien todos los textos. Trataré de hacer un resumen de ellos o acordarme de algunos de ellos y mencionarlos. Miren, pero bueno, terminamos con que el culto comunitario requiere tener un origen, hermanos. Requiere tener un orden. Debe tener una forma, debe tener un propósito, ¿sí? Para que entonces la expresión de la adoración a Dios, pues exalte a Dios y también nos edifique a nosotros. Entonces, por eso necesitamos que tenga un orden esto, ¿sí? Entonces, aquí es donde entra el ministerio de la liturgia. Los ministerios de la liturgia, porque no solo es uno, son varios, ¿sí? Los ministerios de la liturgia se centran entonces, hermanos, en guiar, en organizar, en poner o ver los elementos de las reuniones de la adoración. El ministerio de la liturgia se encarga de crear un ambiente, un orden, un significado para que todo lo que hagamos en la iglesia, todas estas experiencias, esta experiencia religiosa de la congregación, traiga para nosotros una satisfacción, una alegría y nos edifique cuando estamos celebrando y cuando le estamos dando gracias a Dios. Entonces, hermanos, si esto es la liturgia, si esto es para esto es la liturgia, entonces, hermanos, lo que tendríamos que ver entonces es nosotros, ¿sí? Cómo está el asunto de la liturgia. Entonces, hay tres cosas que vamos a ver hoy, ¿sí? Los referentes de la liturgia, los referentes, o sea, con quién vamos para que se haga. Las cualidades, y vamos a hablar del decálogo, así le puse yo. El decálogo
de las cualidades de los ministerios de adoración o de liturgia, perdón. Y vamos a ver en la aplicación, ¿sí? Dónde y qué podemos hacer nosotros y qué se tiene que ver en lo que va a ser la adoración. Bien, una vez hecho esto, una vez visto esto, nosotros entonces vamos a proceder primero a ver cuáles son los referentes. Tenemos a Jesús y a Pilato. Miren, aunque Jesús, nuestro Señor Jesucristo, de alguna manera no hizo un culto con los hermanos, ¿sí? Pero sí tiene experiencias de adoración con ellos, ¿sí? No se menciona en los evangelios que haya hecho un culto, pero sí, hermanos, hay relatos donde él de alguna manera maneja la liturgia y la liturgia para él es importante. Está, por ejemplo, la Cena del Señor. En ella vemos al Señor que canta, ¿sí? Da reflexiones o predicación, ¿sí? Expresa acciones de gracias y usa los símbolos, hermanos, para conectar a sus discípulos con la experiencia de la salvación. Entonces, aquí vemos momentos diferentes de la vida de Cristo. La vemos aquí en Jesús, bueno, de su vida de Jesús y de diferentes momentos de la vida de Jesús los vemos aquí. Él está orando, no solamente en la cena, sino en su vida completa él está orando, está enseñando, está invitando a orar a sus discípulos, él les predica. La predicación es parte fundamental de su vida, de toda su enseñanza y de su predicación. Y vemos también a un Jesús que está de alguna manera enfocado en una liturgia que tiene más que nada la vida completa como, vamos a decirlo así, como el lugar de adoración, el santuario, vamos a decirlo así. Por ejemplo, la samaritana. Ya que la samaritana dialoga con él y le dice, ustedes dicen que Jerusalén, nosotros decimos que en Samaria, ¿dónde se va a adorar? Y él le dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, lleva la liturgia de solo el templo, la lleva incluso a la vida personal. Entonces, liturgia en nuestra vida personal es cuando nosotros oramos, cuando nosotros predicamos, cuando nosotros invitamos a otros a orar, cuando estamos haciendo esto, entonces de alguna manera estamos haciendo acciones, obras y acciones, ¿sí? Todos nosotros en favor o hacia nuestro Dios. Entonces, miren, hermano, todo eso tiene que ver. El primer referente entonces es Jesús haciendo, Jesús enseñando, Jesús invitando. Eso es lo que está haciendo. Ahora, si nosotros entendemos eso, vamos a la segunda referencia y la segunda referencia es Pablo. Pablo, hermanos, aquí es donde les digo que está lo bueno, aquí viene lo bueno. Bueno, no es que esté mal con Jesús, no es que sea menos, con Jesús es importantísimo, pero Pablo lo disecciona, Pablo lo enseña, Pablo le dice, a ver, vamos a ponerle orden a este asunto, ¿sí? Aquí es donde yo recuerdo mucho lo que Moisés hacía, ¿no? Con el culto y puso orden y los levitas cantan así, entran así, y hace el culto un orden. Aquí, hermanos, estamos viendo a Pablo haciendo lo mismo, ¿sí? Entonces, para que nosotros podamos comprender, sí, lo que los ministerios de liturgia, lo que hacen, pues hay que entender a Pablo lo que está haciendo en la iglesia, sobre todo en la iglesia de Corinto. Y en la iglesia de Corinto, hermanos, porque la iglesia de Corinto era un poquito la más desadonada. Si ustedes se acuerdan, es a la iglesia que le escribe más veces, porque no solo le escribe 2, le escribe 3 cartas, pero una no la encontramos, ya no se encontró. Solo tenemos la primera y la segunda carta a los Corintios. En la primera carta del capítulo 11, 12, 13 y 14, trata sobre la liturgia, trata sobre lo que van a hacer. Y entonces Pablo, en estos pasajes, él les va a enseñar y los va a exhortar a la iglesia a que hagan, cuiden y preserven varias cosas. Una de ellas, entonces entramos nosotros a ver a Pablo y una serie de cosas que él está haciendo. Es nuestro referente Pablo. Entonces, lo que hace Pablo, de alguna manera, está sirviendo para nosotros hoy. Primero, miren, la edificación mutua. Y tenemos varios pasajes ahí que ustedes pueden leer. En la edificación mutua, en el capítulo 11, versos 23 a 26, 14, 3 al 5, 17, 12, 26, en todos ellos trata de lo mismo. De que si hacemos algo, el culto tiene que traer edificación para todos. Para todos, para tanto el que... Miren, cuando yo predico, primero tengo que predicarme a mí y luego a la gente. Si no trae edificación para mi vida, entonces ¿cómo voy a enseñar algo que no sé? O que no me ha edificado, o que no me ha hecho cambiar, que no me haya hecho que me arrepienta del pecado, etcétera. Si el culto está haciendo esa función y está funcionando así, entonces, hermanos, tenemos edificación mutua, ¿sí? Tenemos que entender una cosa, que los que están ahí en la liturgia, de alguna manera, Pablo los lleva a decir que la sujeción es a Cristo como cabeza. Y ahí tenemos 11.3. Digo, no vamos a entrar en detalles, pero 11.3 dice que Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del hombre, el hombre es la cabeza de la mujer. Entonces está hablando de ese conjunto que es mujer y hombre, Cristo es su cabeza.
Entonces, en la reunión, en el laos, en esta parte de la liturgia, los está llevando a que hagan obras y acciones para adorar a Dios. Y entonces les dice, lo primero que tienen que hacer es sujetarse a Cristo. Si en un culto, hermanos, si en una reunión o en su vida de adoración no está Cristo, no sé qué sea, pero no es. Cristo es la cabeza. Ahora, Él los está llevando, hermanos, y esto a mí me impacta mucho, hermanos, porque si hay algo que hemos enseñado en nuestra iglesia, en nuestra comunidad de fe, Maranata, y seguimos enseñando es la oración comunitaria, hermanos. Es muy bueno que usted ore en su casa y lo debe hacer usted solo en su casa. Muy bien, que bueno, cierre su puerta en su habitación en privado para que su Padre que lo ve en privado lo recompense en público. Bendito sea el Señor. Pero además, hermano, no porque pero no me gusta. Además de orar ahí, la oración comunitaria es importantísima. Capítulo 11, versos 4 al 5, el Señor está diciéndoles, ¿sí? Le dice, ok, dice que cuando habla de que el varón no debe cubrirse la cabeza y la mujer debe cubrirse la cabeza, ¿sí? Entonces se está hablando de toda la comunidad. ¿Cuándo debe cubrirse la cabeza y cuándo debe descubrirse la cabeza? Cuando están orando o predicando. Entonces, hermanos, él está hablando de toda la comunidad. Digo, no vamos a entrar en detalles. Lo que le digo es esto. Cuando le está diciendo estas cosas, está diciendo toda la comunidad debe estar. Entonces, llama a toda la comunidad a orar. La comunión, hermanos, con la congregación debe ser como cuerpo. Una de las cosas que nosotros hemos visto siempre en capítulo 11, versos 18 y otros versos más, 29 al 34, dice que si nosotros no discernimos el cuerpo de Cristo, comemos y bebemos juicio. Entonces mucha gente dice, el que sea indigno, no puede comer el que sea indigno, no puede tomar la cena el que sea indigno. Entonces, nosotros decimos, indigno, ¿qué es? Aquel que es pecador. No, hermano, no se trata solo de pecado, porque si fuera por pecado, ¿quién tomaría la cena? Nadie, prácticamente, a veces ni el pastor. Entonces, ¿a qué se refiere? Aquellos que no tienen comunión con el cuerpo. ¿Y el cuerpo cuál es? La iglesia. Entonces, si nosotros no tenemos comunión con el cuerpo, con la congregación, que es como cuerpo, el cuerpo, no podemos, nosotros de alguna manera, estamos comiendo indignamente la cena del Señor porque no tenemos comunión. Y lo siento mucho por los hermanos senadores, o sea, los que solo van una vez al año, pero hay que tener comunión con el cuerpo. Hay que tener, si no, hermanos, ¿qué sentido tiene? Vea usted cómo está llevando a la iglesia, ¿sí? Le está diciendo a la iglesia que debemos estar unida, debemos estar nosotros en Cristo, bajo la sujeción de Cristo, en una oración comunitaria, en una comunión con el cuerpo de Cristo, pero también en la liturgia se debe hablar de una enseñanza clara. Ahí le está diciendo a los de Corintio claramente. Cuando habla acerca del don de lenguas y de los intérpretes, entonces empieza a regular y empieza a poner orden. O sea, no está diciendo que el don de lenguas no se haga, está diciendo que haya orden. Si alguien viene y nos oye hablar en lenguas, ¿qué van a pensar? No, pues están re locos. Sí. En cambio, cuando alguien profetiza, entonces le da prioridad a ciertos dones más que a otros. No que hayan desaparecido, sino que les da prioridades. Y la prioridad en la iglesia de Corinto era la profecía por encima de las lenguas. Por lo tanto, está diciendo, si va a haber enseñanza, que sea clara. Las lenguas están muy bien porque daban testimonio de que estaba Dios, pero la profecía, la palabra, la enseñanza de la palabra traía para ellos, hermanos, algo mucho más importante porque traía la enseñanza. Y es aprender. Una otra de las cosas es la disciplina. Eso sí, hermanos. Capítulo 11, versos 17 al 34, lo dice, ustedes son unos desordenados porque ustedes hacen esto, comen así, algunos se adelantan. Entonces se empieza a regular. Miren, hermanos, la cena del Señor, como hoy la conocemos, no la tomábamos así. La iglesia pristina, la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, recién Jesucristo se había ido, la gente se juntaba los sábados por la noche. Y entonces los sábados por la noche, y después de haber ido muchos a la sinagoga, los amos y los patrones, después de estar en su casa, y los esclavos, después de haber terminado sus labores, se reunían en las casas y compartían el pan. Platicaban acerca de Cristo, de su obra, de su pasión, de lo que le había dicho, de sus milagros, etcétera. Hablaban de Cristo y algunas personas, incluso si llegaba a ir algún apóstol o algo, maravilloso, y les hablaba de todo lo que Cristo había hecho. Ese era el culto, hermanos. Y después cenaban, daban gracias a Dios, pero esas cenas, luego a veces llegaba gente antes y empezaba a comer y dice que hasta se emborrachan. Eso no es la cena del Señor. Y entonces pone orden. Entonces, disciplina a los hermanos. Miren, déjenme avisar. Había esos abusos y entonces él instituye la cena para que entonces después no se coma indignamente, porque el que no come y bebe,
El que come y bebe indignamente es porque no está discerniendo el cuerpo de Cristo. Entonces le está llamando a la disciplina. O sea, en pocas palabras, los que vienen, háganlo bien. Y los que no vienen, vengan. Que al final de cuentas es lo que hacemos, ¿no? Antes de la cena estamos hablando acerca de eso. Hermanos, entonces vean cómo pone disciplina. Y sobre todo también él está hablando de la unidad en la diversidad, hermanos. Somos diversos, somos un cuerpo, pero no todos somos pies, no todos somos manos, no todos somos ojos. Todos tenemos un lugar en el cuerpo. Por lo tanto, si nosotros está hablando ya de los dones, perdón, me asomo por ahí porque ahí tengo mi guía. Hablando de los dones, hermanos, está hablando de los dones y dice que los dones se desarrollan en la iglesia. Por lo tanto, hay unidad en la diversidad. Hay una diversidad de dones, pero todos estamos unidos con un propósito y un fin, que es la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, si la iglesia está haciendo todo esto, pero no tiene un testimonio convincente a los que no son creyentes, pues entonces, ¿qué caso tiene? Tiene que haber un testimonio. La gente tiene que decir, mira, estos sí son. Hay un libro de historia cristiana del primer siglo, hermanos, en el cual, en ese libro se está hablando, hermanos, de los cristianos. Y dice, bueno, primero la Biblia dice estos que trastornan al mundo. Y luego este historiador, que no recuerdo su nombre, si por ahí lo saben ustedes, me pueden ayudar. Este historiador dice que se veía, mira cuántos se aman estos, dice, mira cuántos se aman estos. Porque era tal el testimonio, la gente, bueno, se agolpaba, se iban. Miren, la gente los estaba matando en los circos romanos y cada día el número de los creyentes iba creciendo y creciendo y creciendo. Dicen, no, ¿cómo puede ser? Hacerse cristiano en aquel tiempo era ponerse un tiro al blanco, hermano. Porque le iban a dar, lo iban a matar. Entonces, hermanos, nosotros vemos cómo el testimonio es el que estaba dando resultados tremendos. 14, 22 a 24, léalo usted ahí. ¿Sí? El orden y el respeto es importante, hermanos. Pablo le está diciendo en los capítulos 11, 12, 13 y 14, le está hablando del orden y el respeto. Le está diciendo acerca de ese orden. No recuerdo el 11, 12 al 16, pero ahorita se los digo rápidamente. En el capítulo 11, versos 12 al 16, está hablando de manos de lo que es del orden de lo que va a ser el varón y la mujer. Así como la mujer posee el varón, etcétera. Entonces está hablando que la naturaleza misma no les enseña acerca del cabello, del velo, etcétera. Esto está hablando del orden, el orden y el respeto. Hermanos, no vamos a entrar en detalles, solo vamos a hacer una cosa. En el culto debe haber orden y respeto. La liturgia enseña eso. Pablo les está diciendo a ellos, en esto que ustedes están haciendo no les está bien. Empieza a regular. Los cultos son un desorden, por lo tanto debe haber orden y respeto. Y entonces, hermanos, debe haber crecimiento en el amor cristiano. Cada día se tienen que haber más. Incluso allí, 11, 12 y en el 13, sí sabe de qué habla, ¿verdad? Acerca de el amor. ¿Sí? Dice, todo esto hacemos. Si no lo hacemos por amor, hermano, no tiene caso. Entonces, la base de todo esto es el amor. ¿Sí? Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no es vanidoso, el amor no se ensoberbece, no se ensoberbece, etc. Todas esas cosas que dice acerca del amor, que ustedes ya lo saben. Entonces, todas estas cosas Pablo las está llamando ahí. Y entonces a esto podemos añadir lo que Pablo dice en algunos otros pasajes. ¿Sí? Por ejemplo, acerca de la llenura del Espíritu. En Efesios y en Colosenses. Y está hablando también de la abundancia de la palabra que habla en los pasajes también, en esos mismos pasajes, de la alabanza a Dios y de las acciones de gracias. Todo esto lo habla en Efesios y en Colosenses. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ver que esto que está sucediendo en la iglesia primitiva, Pablo es el que llega a normar la liturgia y decirles, así está. Vamos a ponerle orden y todas estas cosas hace. Sí, 11, 12, 13 y 14. Eso es lo que pasa. Entonces nuestro referente para la liturgia, hermanos, es Jesús haciendo actos de liturgia y Pablo ordenando y guiando acerca del acto de liturgia. Por lo tanto, si así es, entonces, hermanos, nosotros tenemos que ver lo que es las cualidades y las habilidades de quienes son llamados a la liturgia. Miren, con base en todo lo que acabamos de decir acerca de esto, de lo que decimos nosotros, con base en eso, el culto es la santificación de toda la vida que se entrega a Dios como sacrificio vivo. Luego, las cualidades de quienes son llamados a la liturgia de la iglesia, quienes son llamados a los ministerios de la liturgia, hermanos, entonces tendríamos que hablar ahora sí de las cualidades y vamos a hablar del decálogo.
Como habíamos dicho acerca de la palabra, ¿se acuerdan? Habíamos dicho que si predicaba, que lo primero que tenía que tener es un anhelo y un gozo por hacerlo. Pues entonces, hermanos, si hay sensibilidad, ¿sí?, hacia la alabanza a Dios, ¿sí?, si tiene vida de oración, si tiene amor por la palabra, acciones de gracias, todo eso va a inspirar a otros. Entonces hay que tener la sensibilidad para, hermanos, para eso, en la alabanza, sensibilidad en la vida de oración, y sensibilidad en el amor a la palabra, ¿sí?, para que entonces nosotros podamos ver cómo se puede así inspirar a otros. Cuando la gente ve a un adorador, hermanos, cuando la gente ve a una persona que tiene esas cualidades, sensibilidad a la alabanza de Dios, en la vida de oración, en la palabra y en las acciones de gracias, hermanos, seguro se va a inspirar a otra persona. Va a decir, yo quiero ser como él, o voy a tratar de ser así. Entonces, una persona, lo primero que tener es esa sensibilidad. También dos, hermanos, debe tener habilidad. Debe haber en él entusiasmo, pasión por hacer esto, para poder guiar a los hermanos en los actos litúrgicos de la iglesia. Con entusiasmo, con gozo, con orden y con respeto. No se trata nada más de estar ahí diciéndole a los hermanos. Imagínense si alguien dice, tengo habilidad, y a ver, todos aquí parece que todos están hechos de no sé qué, y empieza a ofender. No, hermanos, no. Tenemos que hacerlo con gozo, con alegría, con pasión, pero también con respeto hacia los demás. Respetar la individualidad de las personas, ¿sí? Que ya se cansaron, ¿sí? Levántense porque es un sacrificio para el Señor. No, hermanos, hay que respetar a los hermanos. ¿Sí? Va a haber gente que no crea, o sea, no son creyentes y que fueron invitados. Hay que tratarlos con respeto. Además, hay que tener sensibilidad y creatividad también. Entonces, podemos nosotros generar un ambiente de veras especial, puede ser de mucho recogimiento, también de mucha celebración y también de mucha adoración. Entonces esto, hermanos, genera experiencias comunitarias de encuentro con Dios. La gente desea encontrarse con Dios. Cuando llega a un culto, cuando llega y hay alguien que tiene esa sensibilidad, esos dones, que tiene esa habilidad y además es creativo hacia eso, entonces cuando él puede generar ese ambiente, la gente dice, wow, me encontré con Dios ahora sí. Una vez le decía a un hermano, al pastor le decía, hermano, es que sabe que el culto hoy no me gustó, como no, que no estuvo muy bueno. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? Le dijo, qué bueno que no te gustó porque el culto no era para ti, era para Dios. El culto, la liturgia tiene que ser para Dios. Déjeme ver aquí porque los ministerios de la liturgia tienen múltiples aplicaciones y cambios de acción. ¿Puede mencionar algunos más? Bueno, ese sí ya son apuntes que usted está leyendo ahí, que va a ver al final, ¿sí? Muy bien, gracias, hija, gracias. Entonces tiene esa sensibilidad. Ahora, hermanos, debe haber en la persona un espíritu de servicio. Miren, es muy raro que la gente que tiene todos estos no tenga esto, o no debería de tener esto, o más bien, no es que no debiera, sino que a veces fallamos en este sentido del espíritu de servicio. Son gente que desea servir, hermanos. Son gente que quiere hacerlo. Miren, si alguien se va a entregar a hacer esto, hermano, tiene que tener ese espíritu de servicio, de decir, si quiero hacerlo, deseo hacerlo, anhelo hacerlo. Si no lo tiene, hermano, si se siente estrellita, hermano, no es su habilidad, no es su don, aunque tenga habilidades. No, porque no está siendo sensible. Entonces, hermanos, hay que tener ese espíritu de servicio. Y sobre todo, hermanos, buscar constantemente, ¿sí?, la edificación de la iglesia. En cada reunión, en cada tiempo que tengamos, busquemos la edificación de la iglesia. ¿Sí? Para que la iglesia se edifique. No podemos estar contando chistes, estar contando esto. No, tenemos que buscar la edificación de la iglesia. Y buscar la edificación de la iglesia es dar palabra. ¿Sí? Tenemos que reflejar que nosotros somos sujetos a Cristo, que Cristo es nuestra cabeza, hermanos. No podemos nosotros hacer de otra manera. Y nosotros tenemos que promover en la comunión del cuerpo de Cristo. Decirles, estamos todos en la adoración. Hermanos, qué importante es esto. La iglesia primitiva es lo que vivía, una comunión en la adoración y en la oración. Bueno, pues así tiene que ser hoy. Se tiene que promover. Las cualidades y habilidades de quienes somos llamados a la liturgia, hermanos, también debe ser que nosotros nos interesemos porque la congregación, hermanos, reciba enseñanza clara. No solo en contenido, hermanos. También en cuidar la forma en que transmitimos esa enseñanza. ¿Sí? Bueno, no tenemos que regañar a la iglesia. ¿Vienen cansados o qué? No, hermanos. No hay que preguntarles si quieren adorar al Señor. Hay que darles motivos para que adoren al Señor.
Dios ha sido bueno, hermano, nos ha bendecido. Vengan, adoremos, cantémosle al Rey de Gloria, exaltemos a su nombre, que la gente vaya, que se anime, que haya pasión, que haya gozo, que haya alegría, también que haya adoración, cuidando siempre el respeto, cuidando siempre el orden del culto. Y entonces ahí, hermano, nosotros vamos a ver cómo podemos nosotros interesarnos en eso, cuidar ese aspecto de enseñarle a la iglesia. Porque, miren, hermanos, cuando cantamos un himno, tenemos que ver que en ese himno se enseña doctrina. La sangre de Cristo tiene poder. Es inefable. Comprado con sangre por Cristo. Dulce comunión, Santa Biblia, dulce oración. Y hermanos, hay tantos cantos que nos enseñan tantas cosas, los 10 mandamientos. Hay tantas alabanzas que nos enseñan acerca de Dios. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás, etcétera. Pero si no está enseñando nada del canto, mejor ni lo pongamos, porque tenemos que dar una enseñanza clara a los hermanos, ¿sí? Y obviamente que esté apegado a nuestra doctrina, porque no podemos cantar cantos trinitarios, por ejemplo, o cantos de la ida al cielo, porque no lo tenemos, no lo creemos. Entonces, tenemos que promover la unidad, hermanos. Entonces, que todos se integren, a pesar de los diversos dones, que tengan todos integrados en una sola, y eso lo hacemos en la liturgia también. Para eso sirve. O las cualidades y las habilidades que debemos de tener en los que estamos llamados al ministerio de la liturgia, pues es ese, promover la unidad. Y sobre todo ponderar el cuidado a quienes no son creyentes. Hay que procurarlos, hermanos. Hay que orientar nuestros esfuerzos de toda la congregación a ofrecer un testimonio convincente, que vea que nosotros adoramos al Señor, que le servimos, que le amamos, que le honramos. Y no solo en el culto, porque pueden quedar fascinados con el culto, pero si afuera nos ven hacer otras cosas. Entonces, tiene que ser que somos adoradores en espíritu y en verdad, porque los verdaderos adoradores no adorarán en este monte, ni en aquel, ni en ese templo, ni en el otro templo. No, hermanos, ¿dónde van a adorar? En espíritu y en verdad, en todas partes. Por lo tanto, los que somos llamados a la liturgia, hermanos, tenemos una gran responsabilidad. Son 10 cosas, hermanos, que acabamos de nombrar y que nosotros deberíamos de tener y de observar. Por lo tanto, hermanos, ahora, si ya tenemos esto, ahora, hermanos, vamos a ver en el asunto de los ministerios que están vinculados a la liturgia, hermanos, tienen múltiples aplicaciones y tienen muchos campos de acción donde pueden explotar o explorar sus dones y sus talentos ahí, ¿sí? Miren, hermanos, por ejemplo, están los ministerios enfocados al desarrollo de la piedad. Estos entonces, hermanos, pueden ser ministerios que promuevan a la iglesia que tenga un culto vivo a Dios, ¿sí? Una consagración de la vida. Son ministerios que promueven que los creyentes, hermanos, desarrollen hábitos como la oración, la meditación en la palabra, tiempos devocionales, ayunos, retiros espirituales, entre otros. Estos ministerios ahí pueden servir, hermanos, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos esto, hermanos, vemos entonces que son ministerios apegados o para desarrollo de la piedad. También tenemos ministerios que son desarrollados acerca de la adoración. Y en la adoración, entonces, no nos referimos solamente a los músicos, sino nos referimos a un concepto más amplio, a mucho más, ¿sí? Es aquel que puede ser la persona que se encarga de planificar, organizar y mantener cuidado de todos los aspectos relacionados a la alabanza a Dios y el desarrollo de cultos que resulten vivificantes en el orden que pone, cómo los pone, ¿sí? Por ejemplo, está el otro que es el dirección de cultos. Cuando ahí tenemos dirección de cultos, hermanos, ahí son guías espirituales. Bueno, el primero planifica el culto. Tiene que preguntar cuál es el motivo del culto, cuáles son las lecturas bíblicas, qué cantos son ad hoc a lo que es el tema, porque todo tiene que centrar en la palabra, hermanos. Todo tiene que estar centrado en la palabra, base a la palabra. Y entonces van apoyando la palabra. Miren, si nosotros apoyamos en el culto, si planificamos bien el culto, vamos a hacer que la iglesia vaya a escuchar la palabra. Lo expliqué alguna vez en la escuela sabática aquí y se lo reitero otra vez. La música de alabanza, la música alegre, tiene 120 beats. Entonces el corazón se acelera y la gente está feliz, está alabando, está adorando al Señor. Pero cuando nosotros bajamos la música y la ponemos a 80 beats, cantos de adoración, cantos lentos, la gente se relaja y entonces toma otro nivel, más bien
de sopor, de relajación. Y entonces está listo para recibir la palabra. Además, la letra de los cantos tienen que ir inclinados hacia la adoración a Dios y buscar que el Señor también esté haciendo, buscando que al Señor también el hombre lo esté buscando a Él. Entonces es hacer una buena planeación del culto. Y entran los directores de culto, que ellos son guías espirituales. Sus dones, hermanos, van a servir para que la iglesia tenga una experiencia de celebración, adoración y gratitud a Dios. Entonces, imagínense, el que está dirigiendo el culto, hermanos, qué responsabilidad tan grande tiene de llevar a los hermanos al mismísimo altar de Dios para que entreguen sus vidas ahí, para que le adoren, para que le agradezcan, para que se entreguen, para pedir perdón. Ahí está la eficacia de los directores de culto. Qué importante es esto, hermanos. Entonces, hermanos, los ministerios no solamente acompañan a la iglesia en eso, también en momentos significativos. Puede ser funerales, pueden ser bodas, puede ser presentación de niños, puede ser visitas a los miembros que tienen alguna necesidad. El director, o sea, los que ministran no solamente ministran la adoración en el culto, esos son unos. Estos pueden ministrar actos litúrgicos en otros lugares. ¿Sí? Y tiene que ir ad hoc a lo que van, porque no podemos cantar, o de alguna manera sí podemos cantar alabanzas en un culto de fúnebre, pero hermanos, lo preferente es ir ad hoc a lo que va a ser el culto, ¿verdad? Eso sería lo mejor. Ahora, hay ministerios que son acerca de la oración y la intercesión, y en ese sentido, hermanos, el que está al frente de la oración y la intercesión debe ser una persona que está concentrada en eso, le gusta orar. Primero le gusta orar. ¿Sí? Le gusta orar y interceder por los hermanos. Está preocupado, tiene un vivo deseo por servirle a los hermanos. Ahora, eso, hermanos, eso nos lleva a entender que los ministerios tienen que ir hacia ella también. Y están también los ministerios de acompañamiento en obras de servicio. Ya está la oración, acompañamiento y actos litúrgicos, y ya vimos algunos más. El ministerio de acompañamiento en obras de servicio y misericordia. Y ahí entran los ministerios, por ejemplo, en las cárceles, en los hospitales, en los asilos para ancianos, en los centros de migrantes, los centros de adaptación, bueno, donde están los alcohólicos y todo eso. Bueno, eso. ¿Podemos mencionar alguno más? Ya estaba la pregunta ahí que se lanzó en el chat. Y dice que los ministerios vinculados a la liturgia tienen múltiples aplicaciones y campos de acción. ¿Puede mencionar algunos aparte de los que están aquí? Y ahí puede usted poner su respuesta. Gracias, qué amable es. Ahí debe clic en donde está la preguntita y lo puede hacer y poner usted su respuesta. Yo puse ahí, mencioné alguno más, bueno, el Ministerio del Evangelismo, pero usted puede poner alguno que usted quiera. ¿Ya se dio cuenta, hermano? Entonces Rosalba dice, así es, hermana. Muy bien, hermana Rosalba. Muy bien que contestó. Ahora, hermanos, luego entonces, si nosotros ya tenemos lo que es los referentes en la liturgia, ya sabemos lo que es la liturgia, sus referentes, las cualidades de los hombres, el decálogo famoso de los que tienen el ministerio, y además ya lo estamos aplicando, hermanos. Entonces lo único que nos resta es saber una cosa que es muy importante, hermano, y esto es lo que le voy a decir. Miren, hermanos, los ministerios de la liturgia son vitales para la iglesia, pues guían y organizan la experiencia de adoración, creando un ambiente de orden y significado para la congregación, para que la congregación se conecte con Dios y continúe experimentando el culto como la santificación de toda la existencia. Estos ministerios requieren personas con sensibilidad espiritual, pasión por la alabanza y la oración, y habilidades para la planificación y la guía de la congregación. Los ministerios de la liturgia contribuyen a la edificación y la transformación de la vida espiritual de los miembros con tal de que estos impacten positivamente al mundo. Entonces nosotros tenemos una gran responsabilidad. Si yo soy un adorador, me subo a cantar, estoy tocando y luego me bajo y me salgo del culto, como que ya. En cambio, si estoy metido en el culto, porque es a lo que vine el culto, hermanos, entonces estoy cumpliendo bien mi función. Hermanos míos, qué gusto entonces saber que nosotros tenemos una gran responsabilidad acerca de los ministerios de la liturgia. Si usted tiene estos dones, si tiene este talento, hermano, cultívelo, acrecéntelo y póngalo para servir a nuestro Señor y así impactar a la gente. Hermanos, muchas gracias. Que el Señor les bendiga. Mando saludos a los que ya se conectaron. Marvin, Dios te bendiga, hermano. Sí, Dios te bendiga. Saludamos a
Saludamos también a... ¿Quién más se conectó? Bueno, los que nos mandaron salió aquí. Isidro, pasa, hermano. Dios te bendiga. Gracias por estar aquí con nosotros. El Señor te bendiga. Qué bueno que viniste. Hermana Rosalba, ya la vi ahí. Rodolfo González Neri. Nico Paleb. Dios te bendiga hasta allá, hasta Puebla, hermano. Y a Rodolfo González Neri, que son los que nos mandan saludos. Aquí hay un nuevo comentario. Dice Erika, pasa vos, hermana, bienvenida, Dios te bendiga. Gracias a ti también, hermana, por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues, hermanos, muchas gracias. Espero en el Señor que hayamos sido bendecidos y esta escuela, este sábado, pues seamos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Les ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, porque ese es nuestro culto racional. Que el Señor les bendiga. Paz a ustedes.